Porque la sociedad sigue siendo estúpida. La sociedad que rechaza la razón. En ciertos momentos, pensar con profundidad parece ser un acto subversivo. La persona que cuestiona, que observa el mundo con ojos inquietos, frecuentemente se ve aislada, no por falta de inteligencia a su alrededor, sino por un exceso de conformismo. La sociedad, en muchos contextos, recompensa a quien se adapta, no a quien comprende. Spinoza, con su claridad incómoda, llamaría a esto una estructura funcional. La estupidez no es un defecto, es un engranaje. Y ese engranaje opera mejor cuando nadie lo desafía. En otras palabras, pensar demasiado puede sacarte del juego, y muchos prefieren seguir jugando, aunque no sepan las reglas. Hay una sutileza cruel en esta lógica. La estupidez, cuando es socialmente aceptada, se disfraza de normalidad. No es raro que personas que sostienen opiniones frágiles, pero bien articuladas, ganen prestigio e influencia. El pensamiento crítico, por otro lado, es exigente, desmonta certezas, exige tiempo, confrontación interna, revisión de valores. Es comprensible que muchos elijan evitar ese proceso, pero la consecuencia es grave. Una sociedad que se acostumbra a premiar la superficialidad se aleja, poco a poco, de su propia capacidad de evolución. No se trata de una ofensa, sino de una constatación. Vivimos en una época en la que reflexionar con profundidad se volvió incómodo. Y por eso, evitamos la incomodidad con distracciones y repeticiones. El pensamiento pierde espacio frente a la opinión automática. Cuestionar patrones se vuelve sospechoso. Y la inteligencia, cuando no se rinde al entretenimiento, fácilmente es etiquetada como arrogancia. No es sorprendente, entonces, que la mediocridad intelectual se normalice. Cuando se instala el silencio de la razón, el ruido del sentido común se impone. La sensación de desplazamiento que muchos experimentan no es solo social, también es existencial. Hay algo profundamente desafiante en darse cuenta de que la mayoría parece satisfecha con respuestas listas, mientras tú buscas comprender lo que hay detrás de las apariencias. Ese malestar no es un error, es señal de lucidez. Spinoza sabía que la búsqueda de la razón no garantiza comodidad, pero revela lo real. Y lo real, la mayoría de las veces, es más difícil de aceptar que las narrativas populares. La inteligencia auténtica no busca superioridad, busca claridad, pero esa búsqueda expone la fragilidad de muchas certezas colectivas. Y por eso, la persona que elige pensar con profundidad puede ser vista como una amenaza. No porque imponga su visión, sino porque su existencia revela que es posible vivir de otra manera. Y eso, para quien prefiere la ilusión de la normalidad, es perturbador. El pensamiento independiente se vuelve, paradójicamente, una molestia social. La estupidez, contrario a lo que se cree, rara vez se manifiesta como ignorancia evidente. Se presenta como sentido común, como opinión mayoritaria, como idea replicada sin crítica. Y es justamente por eso que se vuelve tan peligrosa. Se propaga sin resistencia, camuflada de naturalidad. En este escenario, quien intenta mantener un compromiso con la lucidez debe tomar decisiones difíciles, preservar la integridad del propio pensamiento o adaptarse para pertenecer. No es fácil resistir, especialmente cuando todo parece operar a favor de la anestesia mental. Los discursos prefabricados, los argumentos simplistas, la aversión al cuestionamiento, todo eso se organiza como una protección contra el dolor de pensar. Pero quien percibe esa dinámica también carga una responsabilidad. Porque ver no basta, hay que decidir qué hacer con esa percepción. Y esa decisión, aunque silenciosa, tiene implicaciones profundas. Tal vez sea por eso que, para algunos, el simple acto de reflexionar con honestidad ya provoca una sensación de desplazamiento. Como si estuvieran en desacuerdo con el entorno. Pero, ¿y si ese desacuerdo fuera precisamente lo que señala un despertar? ¿Y si ese malestar fuera el presagio de una conciencia que se niega a ser domesticada? Al final, pensar puede doler, pero es ese malestar el que abre espacio para una libertad más verdadera, aunque exija sacrificios que pocos están dispuestos a hacer. Pensar duele, el precio de la conciencia. Pensar, de verdad, no es un ejercicio ligero. Requiere disposición para desmontar certezas que quizás nos hayan sostenido durante años. Es un proceso solitario, muchas veces doloroso, que exige coraje para admitir que tal vez hayamos vivido en el engaño, no por malicia, sino por costumbre. Spinoza comprendía bien esto. Comprender es, antes que nada, confrontar. Y ese enfrentamiento no ocurre solo con el mundo, sino con la propia interioridad. La conciencia, al expandirse, revela no solo verdades,
sino también zonas de sombra que preferíamos ignorar. En un mundo que valora las respuestas rápidas, la reflexión profunda parece un lujo. Y por eso, mucha gente prefiere evitarla. No es que las personas no sean capaces de pensar, sino que evitan el costo emocional del pensamiento honesto. Deconstruir una creencia implica sacudir estructuras internas. Cuestionar valores aprendidos en la infancia puede dejarnos sin piso. ¿Y quién quiere vivir sin piso, aunque sea por un tiempo? La mente busca estabilidad, y la reflexión constante ofrece justamente lo contrario: movimiento, revisión, duda. La mayoría opta por un tipo de anestesia mental. No se trata de estupidez, sino de autoprotección. Es más fácil repetir lo que se oye de fuentes confiables que investigar por cuenta propia. Es más cómodo estar de acuerdo con el grupo que ser visto como alguien que complica las cosas. Y, de hecho, pensar complica. Saca las ideas de su sitio. Abre preguntas donde antes solo había respuestas. La conciencia no permite descanso inmediato, exige vigilancia. Y esa exigencia, para muchos, es demasiado pesada. En momentos simples del día a día, esta elección se manifiesta. Cuando alguien comparte una opinión popular pero superficial, y tú sientes ganas de disentir, pero callas. Cuando aceptas una norma social que te incomoda, solo para evitar conflictos. Es en esos pequeños gestos donde la conciencia se encoge y la anestesia de la estupidez voluntaria se fortalece. El dolor de pensar no está solo en el contenido del pensamiento, sino en la soledad que puede provocar. La lucidez, cuando no es compartida, se convierte en una carga. Pero es justamente ese dolor el que señala crecimiento. Es la incomodidad la que revela que algo se está moviendo internamente. Y aún así, muchos huyen de ese proceso. Prefieren las distracciones tecnológicas, los discursos prefabricados, los entretenimientos que evitan cualquier forma de cuestionamiento. El tiempo que podría usarse para la reflexión es rápidamente ocupado por estímulos vacíos. Y cuanto más nos acostumbramos a ese ritmo, más difícil se vuelve soportar el silencio necesario para pensar con profundidad. Spinoza veía en la razón no una herramienta más, sino el propio camino hacia la libertad. Pero esa razón exige disciplina, exige enfrentamiento. Desmonta la lógica del placer inmediato y nos coloca cara a cara con lo que realmente somos. Y no siempre estamos preparados para eso. Por eso, en muchos casos, la búsqueda de conciencia es sustituida por discursos de autoafirmación vacíos. Nos volvemos especialistas en evitar la incomodidad, aunque eso nos cueste la verdad. La paradoja es clara: cuanto más evitamos el dolor de pensar, más nos alejamos de la libertad que tanto deseamos. Porque sin reflexión, vivimos atrapados en condicionamientos inconscientes. Reaccionamos, repetimos, consumimos, pero no comprendemos. Y vivir sin comprensión es vivir a la deriva, aunque por fuera todo parezca estar bien. No se trata de cultivar el sufrimiento, sino de reconocer que hay cierto tipo de dolor que es fértil, que transforma, que libera, pero para eso hay que atravesarlo con honestidad. Y quien se permite atravesarlo, descubre algo curioso: pensar puede doler, pero ignorar el pensamiento cuesta aún más caro. Cuesta la autonomía, la claridad, la dignidad de vivir de forma consciente. Y cuando esa percepción empieza a afirmarse, surge una nueva pregunta, quizás la más inquietante de todas: ¿será que eso que llamo decisiones realmente son mías? La esclavitud voluntaria, el miedo a la libertad. La idea de libertad suele celebrarse en los discursos, pero rara vez se vive en profundidad. Muchos dicen querer ser libres, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de la libertad real. Spinoza nos recordaría que la verdadera libertad no es hacer todo lo que se quiere, sino actuar guiado por la razón, en armonía con la propia naturaleza. Y aquí está el punto sensible. Eso exige esfuerzo, exige claridad, exige responsabilidad. La libertad auténtica no es un regalo, es una conquista. Y conquistar algo siempre implica enfrentar lo que resiste dentro y fuera de nosotros. Hay una ilusión cómoda en seguir el flujo de la mayoría. Cuando todos piensan igual, hay poco espacio para la incomodidad de elegir. Seguir al grupo ofrece seguridad, aceptación y hasta cierto tipo de identidad. Pero, ¿esa identidad es realmente tuya? ¿Cuántas ideas sostienes solo porque te las enseñaron así? ¿Cuántos valores cargas sin haberlos examinado nunca? La esclavitud voluntaria se presenta de forma sutil. Se camufla en hábitos, en frases hechas, en decisiones automáticas. Y lo más difícil es que, desde fuera, se parece mucho a la libertad. El miedo a la libertad es, en realidad, miedo a la responsabilidad. Porque cuando se comprende algo con claridad,
Ya no hay más excusas. No se puede culpar a la ignorancia, ni al sistema, ni a la tradición. Hay que actuar. Y actuar con conciencia es una carga para quien se acostumbró a ser conducido. Vivir en modo automático no exige reflexión. Basta con cumplir tareas, repetir comportamientos, mantenerse ocupado. Pero ese modo de vivir, aunque funcional, no es pleno. Es una existencia obediente que evita el enfrentamiento con la verdad interior. La sociedad, en general, enseña a obedecer. Desde temprano, aprendemos a seguir normas, memorizar respuestas, respetar jerarquías, sin comprender, sin cuestionar. El sistema valora la eficiencia, no la sabiduría, la obediencia, no el discernimiento. Y cuando alguien intenta romper ese ciclo, frecuentemente es desacreditado o ridiculizado. La libertad interior, en este contexto, pasa a ser vista como una amenaza. No porque sea peligrosa en sí, sino porque desafía la estabilidad de una estructura que depende del pensamiento pasivo. Este patrón se repite en varias esferas. En la política, en la religión, en las relaciones laborales, incluso en las amistades. Cuando alguien empieza a pensar por cuenta propia, inevitablemente confronta la comodidad colectiva. Y ese enfrentamiento genera tensión. Al fin y al cabo, cuestionar algo que todos aceptan no es solo un acto de valentía, es un acto de ruptura. Y la ruptura siempre exige fuerza interior. Pero es precisamente esa fuerza la que la mayoría evita desarrollar, porque exige disciplina emocional y mental. Exige tiempo, silencio, escucha y, sobre todo, sinceridad con uno mismo. Muchos prefieren vivir dentro de una libertad aparente. Dicen que eligen sus caminos, pero siguen los rieles trazados por otros. Reproducen comportamientos sin darse cuenta de que solo están repitiendo patrones culturales, familiares o ideológicos. Y cuanto más se normaliza esa repetición, más lejos estamos de la posibilidad de una vida genuinamente libre. Spinoza insistiría, sin razón, no hay libertad. Sin comprender las causas que nos mueven, somos apenas piezas de un engranaje ajeno. La esclavitud voluntaria no se impone con cadenas visibles, sino con distracciones constantes. El ruido del mundo, las demandas del día a día, los estímulos de la tecnología, todo eso puede ser una invitación al olvido de uno mismo. Y olvidarse de sí mismo es el camino más rápido para vivir bajo el mando de voluntades que no son propias. Pensar exige volver al centro, respirar profundo, observar las propias motivaciones. Es un proceso íntimo, lento, casi siempre silencioso. Pero es en ese silencio donde nace la libertad que no se compra, no se hereda, no se imita. Y cuando alguien, finalmente, comienza a experimentar esa libertad interna, percibe que el mundo a su alrededor sigue preso. Y esa percepción genera un nuevo desafío, cómo vivir en un entorno que no reconoce, o incluso rechaza, la libertad real. Cómo mantenerse fiel a la propia razón, cuando todo a tu alrededor pide obediencia emocional. Tal vez la respuesta empiece a surgir cuando uno se da cuenta de cuánto usamos máscaras para sobrevivir en un mundo que teme la lucidez. Máscaras de inteligencia, el teatro social. Vivimos rodeados de discursos que suenan inteligentes, pero que, al menor toque de análisis, se desmoronan como castillos de arena. Son ideas que impresionan por la forma, pero no sostienen el peso de la verdad. Muchos hablan con autoridad, pero comprenden poco de lo que están diciendo. No es raro ver opiniones frágiles defendidas con arrogancia, mientras que el pensamiento cuidadoso es silenciado por parecer demasiado complicado. Spinoza sin duda notaría este fenómeno. La apariencia de sabiduría se ha vuelto más importante que la sabiduría misma. Esa puesta en escena colectiva se ha vuelto la nueva normalidad. En las redes sociales, en los debates públicos, incluso en conversaciones cotidianas, se percibe un enorme deseo de parecer inteligente, sin el esfuerzo de realmente comprender. Es como si todos estuviéramos actuando, representando el papel de quien sabe, aunque no sepa. El problema es que, con el tiempo, olvidamos que estamos actuando, y pasamos a creer en el propio personaje. Esa disonancia debilita la capacidad de reflexión genuina. Es importante notar que esa máscara no nace solo de la vanidad, sino también del miedo. Miedo a parecer ignorante, a no tener una opinión, a no encajar. Por eso, muchas personas repiten frases hechas, argumentos de terceros, eslóganes con apariencia de profundidad. Esa superficialidad disfrazada de pensamiento crítico impide que el diálogo verdadero ocurra. Las conversaciones se convierten en disputas de apariencia, no de entendimiento. Y cuando el enfoque está en ganar la conversación, no en comprender al otro, todos terminan perdiendo.
Ese teatro se fortalece porque es recompensado. Quien habla con firmeza, aunque sin base, recibe aplausos. Quien duda con honestidad es llamado inseguro. La superficialidad se volvió moneda de cambio, y la sociedad la acepta con naturalidad. No se trata de demonizar a quien está en este juego, sino de reconocer que todos, en algún nivel, ya hemos participado de él. ¿Cuántas veces asentiste en una conversación solo para no parecer fuera de lugar? ¿Cuántas veces dejaste de preguntar algo por miedo a parecer ingenuo? Lo más peligroso de este comportamiento es que bloquea el aprendizaje. Cuando nos aferramos a la imagen de que ya sabemos lo suficiente, cerramos las puertas al crecimiento. El pensamiento verdadero exige humildad. Es necesario admitir lo que no se sabe, revisar creencias, aceptar la posibilidad de estar equivocado. Pero el teatro social no permite ese tipo de vulnerabilidad. Exige performance. Y quien no actúa con seguridad, aunque sea superficial, rápidamente es descartado o desvalorizado. Esa lógica también nos aleja del autoconocimiento. Cuando la mayor preocupación es sostener una imagen para el otro, dejamos de mirar con sinceridad hacia adentro. La máscara se pega al rostro y ya no sabemos quiénes somos en realidad. Spinoza proponía que la claridad de la razón nace de la comprensión de las propias pasiones. Pero, ¿cómo comprender aquello que preferimos esconder? ¿Y cómo lidiar con emociones que contradicen la imagen que intentamos mantener? El teatro cobra caro, exige que neguemos partes de nosotros para conservar el papel. Por eso, es tan raro encontrar espacios de escucha verdadera. Conversaciones donde se pueda decir, no sé sin vergüenza. Diálogos donde la búsqueda sea la comprensión, no la victoria. Y, sin embargo, es exactamente eso lo que necesitamos cultivar, si queremos salir de la actuación y acceder a algo más real. Una mente lúcida no se preocupa por parecer correcta, sino por encontrar lo que es correcto. Y eso, en una cultura obsesionada con la imagen, es un acto de valentía. Esa valentía, sin embargo, empieza en lo pequeño, al hacer una pregunta sincera, al admitir una duda, al elegir el silencio en vez de un argumento vacío. Son gestos discretos que rompen con el guión previsible del teatro social, pero exigen presencia, exigen atención. Y la atención es algo que se ha vuelto cada vez más escaso, quizá porque el sistema, en su engranaje silencioso, ha descubierto cómo mantenernos distraídos. El sistema ama la estupidez, el engranaje invisible. La ignorancia no solo es tolerada en nuestra sociedad, en muchos casos es incentivada. Y eso no es un accidente. Cuando la mayoría de las personas está distraída, desinformada o emocionalmente inestable, se vuelve mucho más fácil conducir sus acciones. Spinoza diría que una mente dominada por las pasiones es una mente esclava. Y el sistema, al darse cuenta de eso, encontró una forma de transformar esa esclavitud en rutina. Entretenimiento en exceso, trabajo sin reflexión, polarización constante, todo eso compone un engranaje que funciona mejor cuando nadie hace preguntas. Ese engranaje es discreto. No prohíbe el pensamiento crítico, simplemente lo vuelve cada vez más improbable. Un plan de estudios escolar que privilegia la memorización en lugar de la reflexión. Un noticiero que simplifica cuestiones complejas en titulares sensacionalistas. Una red social que recompensa la velocidad, no la profundidad. Poco a poco, la sociedad se estructura para formar buenos consumidores, no buenos pensadores. Y el resultado es un entorno donde el conocimiento verdadero parece siempre fuera de alcance, o peor, innecesario. Es curioso notar cómo el exceso de estímulos funciona como una especie de ruido que ahoga la razón. Siempre estamos conectados, pero rara vez presentes. Siempre informados, pero poco conscientes. El sistema entiende que, cuanto más reactivos estemos, más previsibles nos volvemos. Y la previsibilidad es oro para quien quiere mantener el control. Una persona que actúa por impulso, sin cuestionar, es perfectamente moldeable. No por coerción directa, sino por condicionamiento constante. Y eso vuelve la estupidez funcional. Mantiene el mundo girando en los ejes de quienes lo dominan. Hay, además, una dimensión emocional en todo esto. La cultura actual estimula una identificación casi afectiva con ideas frágiles. Así, cuando alguien cuestiona una creencia, el otro siente que está siendo atacado personalmente. Este tipo de vínculo emocional con la ignorancia vuelve casi imposible cualquier intento de debate racional. El sistema se beneficia de eso. Cuanto más divididos, más vulnerables. Cuanto más apasionados por ideas que no comprendemos, más manipulables nos volvemos. Veamos, por ejemplo, la forma en que la desinformación se propaga en las redes.
Una teoría sin base científica puede alcanzar a millones en cuestión de horas, simplemente porque es provocadora o refuerza un sentimiento colectivo. En cambio, una explicación bien fundamentada, que exige atención y matices, apenas llega al público. No se trata solo de algoritmos, sino de una disposición colectiva que ha sido moldeada con el tiempo. Nos estamos volviendo adversos a la complejidad. Y ese es el terreno fértil donde florece la estupidez. Spinoza no veía la estupidez como falta de instrucción formal. Para él, era la consecuencia de la sumisión de la razón a los impulsos. Y eso es algo que puede ocurrirle a cualquiera, independientemente de su nivel educativo. Por eso, la estupidez, en ese sentido más profundo, es sistémica. No está solo en los individuos, sino en las estructuras que nos forman, en los hábitos que cultivamos, en las formas en que nos relacionamos con el mundo. Ante esto, es necesario reconocer que resistir al engranaje exige más que buenas intenciones. Exige disciplina intelectual, valentía emocional y una práctica diaria de lucidez. No basta con saber que el sistema valora la superficialidad. Es necesario negarse a replicarla. En acciones simples, leer con atención, escuchar con profundidad, desconfiar de lo que es demasiado rápido. Son gestos pequeños, pero que crean grietas en los engranajes de la anestesia colectiva. Y tal vez sea en esas grietas donde comience a surgir algo nuevo. Algo que resiste al confort de la repetición, que rechaza la lógica del consumo automático, que insiste en permanecer despierto. Pero para reconocer esas grietas, primero hay que mirarse a uno mismo con sinceridad. Y hacerse una pregunta desconcertante. ¿Será que, en algún momento, yo también vestí esa ignorancia, solo para sentirme aceptado? ¿Alguna vez has sentido esto? Espejo filosófico. Hay una sensación silenciosa que muchos cargan, pero pocos tienen el coraje de nombrar. Es el malestar de estar presente en un lugar, pero sentirse ausente. La impresión de que todos hablan, pero casi nadie dice algo real. Tal vez ya lo hayas experimentado. Una incomodidad al escuchar opiniones prefabricadas, repetidas con convicción pero vacías de reflexión. Y entonces surge la duda, no sobre lo que piensan los demás, sino sobre qué estás haciendo tú ahí. Esa es la sensación de estar despierto o entre sonámbulos. Un tipo de soledad lúcida. Esa experiencia no es señal de arrogancia, ni de superioridad. Es un llamado, una invitación a la honestidad interior. Porque pensar con profundidad nos lleva, inevitablemente, a cuestionar la participación que tenemos en este teatro colectivo. ¿Cuántas veces asentiste para no parecer raro? ¿Cuántas veces te contuviste por miedo a romper la armonía superficial del grupo? La búsqueda de pertenencia es legítima, pero, cuando nos cuesta la autenticidad, se convierte en un peso disfrazado de refugio. Spinoza no hablaba de lucidez como un privilegio, sino como una responsabilidad. Una vez que ves algo con claridad, ya no puedes fingir que no lo viste. La conciencia no tiene botón de apagar. Y ese es uno de los grandes dilemas de la razón. Expande, pero también aísla. Ofrece libertad, pero exige valentía. Y por eso muchos prefieren no despertar. No porque no puedan, sino porque presienten lo que ese despertar requerirá. Un compromiso con la verdad, incluso cuando incomoda. Ese tipo de reflexión puede surgir en situaciones muy simples. En una charla entre amigos, en una reunión de trabajo, en una publicación en redes sociales. El deseo de pertenecer choca con el deseo de ser verdadero. Y ahí, en el silencio entre esas dos fuerzas, nace una decisión. O te adaptas a lo que esperan de ti, o permaneces fiel a lo que sientes. Ninguna de las dos opciones es fácil, pero una conduce al adormecimiento y la otra, a la transformación. Y la elección, por más difícil que sea, siempre es tuya. Es en ese punto donde muchos se dan cuenta. La estupidez no es algo que les pasa solo a los demás. Todos nosotros, en algún grado, ya la hemos cultivado. Cuando dejamos de cuestionar por pereza. Cuando preferimos repetir en lugar de comprender. Cuando usamos palabras bonitas para esconder ideas frágiles. No se trata de culpa, sino de lucidez. Lo que propone Spinoza no es un juicio moral, sino una convocatoria a la responsabilidad. Mirarse sin máscaras, sin excusas. Solo así es posible comenzar a cambiar. Ese espejo filosófico no muestra solo lo que está mal en el mundo, refleja aquello que elegimos ignorar en nosotros mismos. Y eso es lo más desafiante, porque es más fácil señalar la ignorancia colectiva que enfrentar la propia resistencia al entendimiento. Pero también es en ese reconocimiento donde nace una potencia real. Cuando aceptas que ya caíste en esa trampa, ganas fuerza para no quedarte ahí. Pensar se vuelve un ejercicio de liberación continua,
no una condición estática. Hay una profundidad silenciosa en permitirte sentir ese malestar. Es la señal de que todavía hay algo dentro de ti que no se ha conformado, que rechaza la anestesia, incluso cuando parece más práctica. Es como una llama pequeña, pero persistente, que insiste en iluminar. Tal vez aún no sepas qué hacer con ella, pero el simple hecho de reconocerla ya es un paso fuera de la corriente. Y un paso fuera de la corriente ya es, por sí solo, un acto de resistencia. Nos preguntamos por qué la sociedad sigue siendo estúpida, y tal vez la respuesta esté en cómo vemos el mundo y cómo lidiamos con nuestras propias ideas. Pero, ¿y si esa terquedad de la sociedad tuviera una raíz más profunda, vinculada al desprecio que los grandes pensadores sentían por ciertos comportamientos? Nietzsche, por ejemplo, no ahorraba palabras cuando hablaba sobre la estupidez humana. Y entender por qué puede abrir aún más tu mente sobre todo lo que hemos hablado hasta aquí. Así que, para continuar con este viaje filosófico y entender de dónde viene ese desprecio, y lo que puede enseñarte sobre ti mismo y el mundo que te rodea, te dejé en la pantalla final un vídeo donde te cuento por qué Nietzsche odiaba a las personas estúpidas. Sigue esta jornada conmigo, te prometo que va a tener mucho sentido. Quédate cerca, hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.